أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de la abeja: en verdad, tu Señor es quien mejor conoce a quien se extravía de su camino, y Él es quien mejor conoce a los bien guiados. Y si castigáis, castigad en la misma medida en que fuisteis castigados, pero si sois pacientes, eso es mejor para quien sea paciente. Sé paciente, pero no podrás ser paciente si no es por Dios. Y no te entristezcas por ellos ni te preocupes por sus intrigas. En verdad, Dios está con quienes son temerosos y con quienes hacen el bien. Los acontecimientos de Ashura en Karbala son de una absoluta trascendencia para la historia del Islam. Pero muchos musulmanes aún desconocen la realidad de este gran evento e incluso la realidad sobre Imam Hussein alayhi salam. Para ellos la imagen mental de Imam Hussein alayhi salam a lo sumo es la de un niño que jugaba con el profeta sallallahu alayhi wa sallam, se sentaba en sus rodillas, se subía a su espalda y era muy querido por él, pero ¿no hubo nada más después? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo cosas como: yo soy parte de Hussein y Hussein es parte de mí. Aquel que ama a Hussein me ama a mí y por ende ama a Dios, y quien odia a Hussein me odia a mí y por ende odia a Dios. Sin embargo, buena parte de los musulmanes no prestan la debida atención al significado de estas palabras, pues de lo contrario, ¿cómo se explicaría su desinterés por lo ocurrido con Imam Hussein alayhi salam? ¿Cómo se explicaría su connivencia histórica con los asesinos de Imam Hussein? Tras la muerte de Muawiyah, su hijo Yazid se hizo con el poder del califato islámico y pretendió obligar a Imam Hussein alayhi salam a rendirle pleitesía. Por supuesto, el imam alayhi salam se negó a dar su reconocimiento a semejante degenerado, y cuando el gobernador de Medina, Walid ibn Utbah, le exigió juramento de fidelidad, el imam le respondió: oh gobernador, ciertamente que nosotros somos de la casa de la profecía y la mina del mensaje y lugar de ida y venida de los ángeles y el lugar de descenso de la misericordia divina. Dios, a través nuestro, comenzó el Islam y hasta el final lo hará avanzar a través nuestro también. No obstante, Yazid, ese hombre a quien me pides que jure fidelidad, es un hombre bebedor y el asesino de gente inocente. Es quien viola las órdenes divinas y comete pecados y corrupción de forma manifiesta. ¿Acaso es correcto que una persona como yo, con tales brillantes antecedentes y ascendencia, le jure fidelidad a un hombre corrupto como él? También había dicho a Marwan ibn Hakam, quien también fuera gobernador de Medina y posteriormente otro de los califas omeyas: se debe despedir el Islam cuando los musulmanes padezcan de un gobernador como Yazid. Y ciertamente he oído a mi abuelo, el enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que dijo: el califato es haram para la familia de Abu Sufyan, y si algún día veis a Muawiyah sobre mi púlpito, rajen su vientre. No obstante, los habitantes de Medina lo vieron sobre el púlpito del profeta, pero no lo mataron, y ya Dios les hizo padecer a Yazid, el corrupto. Muchos otros musulmanes también se negaron a someterse a Yazid e invitaron al imam alayhi salam a desplazarse a Irak. Imam Hussein alayhi salam, comprendiendo que nada podría hacer ya en el Hijaz, decidió aceptar esa invitación. Tras abandonar Medina, Imam Hussein se dirigió a Meca, donde realizó umra, aunque no pudo completar el Hajj como era su intención por temor a ser asesinado en Meca o arrestado allí y llevado ante Yazid. Finalmente, partió de Meca hacia Irak el día 8 de Dhul-Hijjah del año 60 de la Hijra, junto con un número de gentes del Hijaz y de Basora que se habían unido a él. Las cartas de invitación desde Kufa habían llegado por centenares, por lo que Imam Hussein alayhi salam había mandado a su primo Muslim ibn Aqil como su embajador y adelantado a aquella ciudad. Ya al poco de salir de Meca, Imam Hussein tuvo los primeros indicios de la realidad que les esperaba, cuando al cruzarse con el poeta Al-Farzaq, que venía en el sentido opuesto, el imam alayhi salam le preguntó acerca de la gente que había dejado atrás durante su viaje, y él le respondió de manera clara: los corazones de la gente están contigo, pero sus espadas están contra ti. Aún Imam Hussein alayhi salam no sabía, sin embargo, en ese momento el destino que había corrido Muslim casi al tiempo de él salir de Meca,
ya que las últimas noticias que había recibido de Muslim era una carta que éste había escrito 17 días antes de que lo mataran, transmitiendo que los habitantes de Kufa le habían escrito a Hussein: aquí tienes 100.000 espadas, no te demores. Al poco de llegar Muslim a Kufa, se encontró con una realidad bien distinta a la que las cartas de invitación describían. Nos narran los libros. Cuando Imsiyad entró en Kufa la 7ª noche del mes de Dhul-Hijjah, aquellos que traicionaron su palabra por amor a la vida y a los placeres mundanos abandonaron al noble y santo Muslim ibn Aqil y le dejaron solo la mezquita de Kufa, rompiendo su pacto de lealtad. Este embajador divino fue deambulando perdido por las calles y no conocía a nadie que le acompañase. Finalmente llegó ante la puerta de la casa de una anciana seguidora de Ahlul Bayt llamada Tawwa. Ella estaba asomada a la puerta de su casa para averiguar dónde estaba su hijo en medio de todo lo que estaba sucediendo en Kufa. Muslim, al ver a aquella mujer, le dijo: «Oh sierva de Dios, invítame a un poco de agua». Aquella noble mujer trajo a Muslim un recipiente con agua y regresó a su hogar. Un momento después volvió a salir y dijo al noble Muslim: «Oh siervo de Dios, ¿has saciado ya tu sed?». Muslim respondió: «Sí, ya he saciado mi sed». La buena anciana dijo: «Pues entonces regresa ahora junto con tu familia, no es adecuado que permanezcas aquí parado». Muslim no dijo nada. Tawwa le volvió a pedir que se fuera, pero Muslim siguió sin responder y sin moverse. La tercera vez Tawwa le dijo: «Glorificado sea Allah, oh siervo de Dios, levántate y que Dios te permita regresar junto a tu familia, pues en verdad Él no ve con buenos ojos que estés sentado en mi puerta y yo tampoco lo permito». Muslim respondió: «Oh sierva de Dios, no tengo en esta ciudad casa ni familia. ¿No quieres hacer una buena obra y obtener una gran recompensa? Yo te compensaré en el futuro». Tawwa le dijo: «¿Pero quién eres tú? ¿De dónde has venido y qué haces aquí?». Muslim respondió: «Soy Muslim ibn Aqil. Los habitantes de Kufa me han engañado y mentido. Me invitaron a venir a esta ciudad, pero luego me han abandonado». Tawwa dijo: «¿De verdad eres Muslim?». Muslim dijo: «Sí». La valiente y misericordiosa mujer le dijo: «Entra en mi casa». Le llevó a una habitación separada y le trajo comida y bebida, pero Muslim no tomó nada. Se dedicó a rezar y a hacer súplicas. Después se quedó dormido. Cuando despertó lloró desconsoladamente. Tawwa le trajo un recipiente con agua y le preguntó por la razón de su llanto. Muslim le dijo: «He visto a Amir al-Mu'minin, el hermano de mi padre, y me dijo: apresúrate, apresúrate. Y creo que me dice que estoy viviendo los últimos instantes de mi vida en este mundo y los primeros de mi otra vida». Por la mañana la casa estaba rodeada por gente armada, pues Imsiyad, cuando fue informado de dónde se encontraba Muslim, ordenó que fueran a detenerle. Cuando el noble Muslim escuchó el ruido de los enemigos armados, abandonó la casa rápidamente. Inmediatamente se produjo un fuerte enfrentamiento entre él y los soldados de Siyad. Uno de ellos cortó el labio superior de Muslim con un golpe de su espada y con otro le rompió la mandíbula y los dientes. Desde lo alto de los tejados lanzaban pesadas piedras y cañas encendidas hasta que, por la mediación de Muhammad ibn Ash'ath, fue hecho prisionero. El noble Muslim estaba muy sediento. Tan torturado por el agua estaba que pidió que le diesen de beber y le trajeron un recipiente con agua. Cuando quiso beber, el agua se llenó de la sangre que emanaba de su boca. 3 veces le cambiaron el agua, pero cada vez que el agua se impurificaba de la sangre que emanaba de su herida, y como no se puede beber un agua impurificada de sangre, Muslim, a pesar del duro trance en el que se encontraba, optó por el respeto a las leyes de Dios. Derramó el agua sobre la tierra y dijo: «Alabado sea Dios, si hubiera sido parte de mi provisión decretada, habría podido beberla. Es evidente que la parte de este mundo que tenía decretada ha concluido». Después dijo a Muhammad ibn Ash'ath: «¿Puedes hacer algo bueno? Envía a alguien para que avise a Imam Hussein alayhisalam. Creo que él se dirige aquí con su querida familia. Decida al Imam Hussein que estas gentes han roto el pacto de fidelidad que tenían conmigo y he caído preso de ellos. Que mi padre y mi madre sean sacrificados por ti. Regresa. Estas son las gentes que le hicieron a tu padre Amir al-Mu'minin perder la esperanza». Después de eso lo llevaron ante Imsiyad. Imsiyad, con una absoluta falta de respeto, comenzó a injuriar al señor de los mártires, a Amir al-Mu'minin y a Aqil, el padre de Muslim. Muslim, por su parte, hizo a Umar ibn Sa'ad la misma petición que había hecho a Muhammad ibn Ash'ath, añadiendo 2 cuestiones. Una,
que tras su muerte vendiese su armadura, pues tenía una deuda que pagar en aquella ciudad. Le pidió que con el dinero de su armadura cubriese aquella deuda. También le pidió que reclamase su cuerpo a Imsiyad y lo enterrase en un lugar apropiado, y que avisase a Imam Hussein alayhi salam de que no viniese a Kufa y diese media vuelta. Un momento después, Imsiyad ordenó que llevasen a Muslim a lo alto del edificio y le cortasen la cabeza. Cuando el noble Muslim estuvo en lo alto del edificio, exclamó: Allahu Akbar. Después de pedir perdón a Dios y enviar saludos y bendiciones al mensajero de Dios, dijo: Oh Dios, juzga entre nosotros y el pueblo que nos engañó, nos mintió y nos abandonó. Después de eso, mientras mencionaba el nombre de Dios, cortaron su bendita cabeza y arrojaron su cuerpo desde lo alto del edificio. Ignorante de la verdadera situación, Imam Hussein alayhi salam había enviado a Qais ibn Mushir con una carta para los habitantes de Kufa, anunciándole su pronta llegada a la ciudad en respuesta a la invitación que ellos le habían hecho. Por su parte, los servidores de los omeyas ya habían comenzado a actuar. Cuando Ubaydullah ibn Ziyad supo del viaje de Imam Hussein alayhi salam, envió a Hussein ibn Niyar, el comandante de su escolta, para que se estacionase en Al-Qasidiyya y estableciese un cordón protector de caballería entre ese punto y Al-Qutniyya. Cuando Qais ibn Mushir llegó a Al-Qadisiyya, Ibn Numayr lo arrestó y lo envió a Ubaydullah ibn Ziyad. En Kufa, Ubaydullah ibn Ziyad obligó a Qais a subir al minbar de la mezquita para maldecir y acusar de mentiroso a Imam Hussein. Qais subió al púlpito y alabó y glorificó a Dios. Luego dijo: Gentes, este hombre, Hussein ibn Ali, el mejor de las criaturas de Dios, el hijo de Fátima, la hija del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam, está cerca. Yo soy su mensajero y enviado por él a vosotros. Respondedle. Entonces maldijo a Ubaydullah ibn Ziyad, al padre de este, y pidió bendiciones e indulgencias para Ali ibn Abu Talib. Ubaydullah de inmediato ordenó que fuese arrojado desde lo alto del palacio. Insiyad había introducido un espía llamado Maqil entre los seguidores de Hussein alayhi salam en Kufa, habiendo éste engañado a Muslim ibn Ausaha al-Asadi, ganando su confianza al ofrecer 3.000 dirham para apoyar la causa que dijo también defender. Por entonces Muslim, por motivos de seguridad, se había trasladado desde la casa de Mukhtar al-Thaqafi a la de Hani ibn Urua, quien fuera uno de los mayores y más cercanos compañeros de Imam Ali alayhi salam, y había participado en las batallas de Yamal y Siffin. Hani comenzó a temer por sí mismo y dejó de asistir a las reuniones que organizaba Insiyad como gobernador, alegando estar enfermo. Insiyad, desconfiado, lo mandó llamar violentamente a su presencia. Cuando Hani estuvo ante Ubaydullah ibn Ziyad en presencia del espía Maqil, el gobernador le preguntó: ¿Conoces a este hombre? Hani respondió que sí, dándose cuenta de que Maqil era un espía al servicio de Insiyad y que le había transmitido toda la información que había podido obtener en estos días. Ubaydullah ibn Ziyad amenazó a Hani con que nunca sería libre a menos que entregase a Muslim ibn Aqil, a lo que Hani respondió: No, por Dios, no te lo traeré. Por Dios, en verdad, habría vergüenza para mí si entregara a alguien que ha estado bajo mi protección y es mi invitado, mientras yo sigo vivo y sano. Puedo oír, veo bien, tengo un brazo fuerte y muchos ayudantes. Por Dios, si yo fuera el único y sin ayudante, no te lo entregaría hasta que muriera en su nombre. Insiyad dijo que se lo trajera o de lo contrario le cortarían la cabeza, y luego comenzó a golpear la cara de Hani con su bastón hasta que le rompió la nariz y la sangre roció su barba. Más tarde lo encerraron en una de las habitaciones del palacio del gobernador. El 8 de Dhul-Hijjah, después del martirio de Muslim ibn Aqil, Hani fue llevado esposado al bazar de los carniceros y decapitado por un esclavo de Ubaydullah ibn Ziyad llamado Rushaid. Abdullah y Suleimán y Muhdir ibn Mushail habían salido de Meca tras terminar el Hajj con la intención de alcanzar la caravana de Imam Hussein alayhi salam. En el camino supieron de la muerte de Muslim ibn Aqil y de Hani ibn Urua a través de un miembro de su tribu que provenía de Kufa con quien se encontraron. Tan pronto alcanzaron la caravana de Imam Hussein alayhi salam, le transmitieron al imán la noticia: a Dios pertenecemos y a él regresaremos. Que Dios tenga misericordia de ellos dos, dijo el imán repitiendo esto varias veces.
Los mensajeros rogaron al imán aleyhissalám que no fuese a Kufa, ya que la gente de allí le había dado la espalda, y temían que quienes antes le habían invitado ahora fuesen los mismos que lucharan contra él. El imán aleyhissalám preguntó a los hijos de Aqil: ¿cuál es vuestra opinión ahora que Muslim ha sido matado? Y ellos respondieron: nosotros no regresaremos sino hasta que hayamos cobrado venganza o hayamos probado la muerte que él probó. Algunos compañeros del imán aleyhissalám le dijeron: por Dios, tú no eres lo mismo que Muslim ibn Aqil. Si vas a Kufa, la gente se apresurará a apoyarte. Imán Husein aleyhissalám quedó callado y esperó hasta el amanecer. Entonces se dirigió al conjunto de la caravana y les dijo: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, nos han llegado las noticias de los horribles asesinatos cometidos contra Muslim ibn Aqil, Hani ibn Urua y Abdullah ibn Yuktur. Nuestros chías nos han desertado. Aquellos de vosotros que prefieran dejarnos pueden irse libremente sin culpa alguna. Las gentes empezaron a dispersarse a la derecha y a la izquierda hasta que quedaron con el imán aleyhissalám solamente aquellos seguidores que habían venido con él desde Medina y un grupo pequeño de los que se habían unido a él en Meca y en el camino. A la hora de la aurora ordenó a sus seguidores que se proveyesen de agua, y tras eso se pusieron en marcha hasta llegar a Bat al-Aqaba. Allí el imán aleyhissalám se encontró con un jeque de los Bani Krima llamado Amr il-Laudan, quien, al saber la intención de Imán Husein aleyhissalám de dirigirse a Kufa, le dijo: te imploro ante Dios, ¿por qué vas allí? Tú no llegarás allí a otra cosa que no sea la punta de las lanzas y los filos de las espadas. Si los que te mandaron llamar fueran suficientes para apoyarte en la batalla y hubieran preparado el lugar para ti, entonces esa sería una decisión sabia. Sin embargo, a la luz de la situación como ha sido descrita, yo no creo que debas ir. Imán Husein aleyhissalám le respondió: siervo de Dios, las decisiones sabias no están ocultas para mí, sin embargo las órdenes de Dios el Altísimo no pueden ser resistidas. Por Dios, mis enemigos no me dejarán sino que hasta que hayan roto el corazón mismo desde las profundidades de mis entrañas. Si ellos hacen eso, Dios hará que sean dominados y humillados hasta que lleguen a ser las más humilladas de las facciones entre las naciones. El viaje continuó. Hacia el mediodía del día siguiente, uno de los compañeros del imán aleyhissalám, creyendo haber visto palmeras, exclamó: Allahu Akbar, aunque otro de los compañeros afirmó que en ese lugar nunca se veían palmeras. ¿Qué creéis que es entonces?, preguntó Imán Husein. Creemos que son lanzas, contestaron ellos. Por Dios, eso mismo creo yo, respondió el imán aleyhissalám. La caravana de Al-Husein dejó el camino esperando evitar la caballería omeya, pero ésta hizo lo mismo dirigiéndose hacia la comitiva del imán aleyhissalám. Imán Husein ordenó que se montaran las tiendas y así se hizo. La caballería omeya llegó. Eran cerca de 1000 jinetes bajo el mando de Al-Hur ibn Yazid al-Tamimi. El viaje continuó bajo la escolta vigilante de la caballería omeya hasta que el día 2 de Muharram llegaron a una tierra de la que se ha recogido en algunos relatos que Mir al-Mu'minin aleyhissalám, al regreso de la guerra de Sifín, hizo una parada allí. Rezó la oración del amanecer y después, tomando un poco de esa tierra, la olió y dijo: me maravillo de ti, oh tierra. De tus entrañas saldrá una gente que entrará en el paraíso sin tener que dar cuentas. Y también dijo: aquí se sentarán las cabalgaduras y caerán los mártires como no hubo igual de ellos ni habrá igual después de ellos. Esta tierra no era otra que la tierra de Karbala. Se narra en la obra Ma'il ibn Sibtain: cuando llegaron a la tierra de Karbala, el caballo del imán se paró. Por mucho que lo intentó, el caballo no quiso continuar su camino. Pidió otro caballo. Cambió de caballo 7 veces, pero ninguno de ellos quiso moverse. Imán Husein aleyhissalám preguntó: ¿cómo se llama este lugar? Le dijeron: Gadaría. Dijo: ¿no recibe ningún otro nombre? Le dijeron: Nínive. Dijo: ¿no tiene otro nombre? Le dijeron: Shaitul Furat. Dijo: aparte de esos nombres, ¿recibe algún otro? Le dijeron: Karbala. Emitió un quejido y dijo: esta es la tierra de la batalla y de la gran angustia. Luego ordenó: bajad de vuestras monturas, de aquí no nos moveremos. Juro por Dios que este es el lugar en el que descabalgaremos. Juro por Dios que este es el lugar en el que será derramada nuestra sangre. Juro por Dios que aquí es donde serán matados nuestros hombres y degollados nuestros niños. Aquí es donde en el futuro vendrán a visitar nuestras tumbas. Esta es la tierra que me prometió mi abuelo, el mensajero de Dios, y en sus palabras no cabe error.
Al día siguiente, Umar ibn Saad partió de Kufa con 4000 hombres a caballo. Se detuvo en Nínive y desde allí envió un emisario al campamento de Imam Hussein alayhi salam para que averiguara sus intenciones. No le fue fácil a Umar ibn Saad encontrar un mensajero que se acercara al campamento de Imam Hussein, pues muchos se negaron por vergüenza. Finalmente recurrió a Qurra ibn Qais al-Hanzari. Qurra era pariente de Habib ibn Muzahir, quien también fue uno de los compañeros especiales de Imam Ali alayhi salam y quien vivía en Kufa y pertenecía a la tribu de los Banu Asad. Habib era una de las personas que envió carta a Imam Hussein invitándolo a Kufa. Sin embargo, cuando vio que la gente de Kufa había roto su lealtad con Imam Hussein alayhi salam, dejó Kufa y se unió al imán, alcanzando el martirio junto a él a la edad de 75 años. Cuando Qurra llegó al campamento del imán alayhi salam y lo saludó, inmediatamente le preguntó sobre los motivos de su presencia en esas tierras. Imam Hussein alayhi salam le dijo: las gentes de este pueblo tuyo me escribieron diciéndome que debían venir. Sin embargo, si ahora habéis llegado a sentir aversión hacia mí, entonces os dejaré. Tras esto, Habib ibn Muzahir se dirigió a Qurra y le dijo: vergüenza me das, Qurra. ¿Vas a regresar con estos hombres injustos? Ayuda a este hombre a través de cuyos padres Dios te concederá un gran favor. Cuando Qurra hubo informado a Umar ibn Saad, este escribió a Ubaydullah bin Ziyad, transcribiéndole la respuesta que Imam Hussein alayhi salam había dado a Qurra. Tras leer el mensaje de Umar ibn Saad, Ibn Ziyad le respondió lo siguiente: me llegó tu noticia y he entendido lo que me mencionas. Ofrécele al Hussein la oportunidad para él y sus seguidores de jurar fidelidad a Yazid, y si él hace esto, nosotros veremos entonces cuál será nuestra decisión. Casi inmediatamente después de que Umar recibiera esta respuesta, llegó otra carta de Ubaydullah bin Ziyad en la cual le decía: impide a Hussein y a sus seguidores que obtengan agua. No les dejes que prueben ni una gota de ella, tal como fue hecho con Uthman ibn Affan. De inmediato, Umar ibn Saad envió a Amr ibn al-Hajjaj con 500 jinetes para ocupar el camino hacia el agua y evitar que Imam Hussein alayhi salam y sus seguidores pudieran alcanzarla y no pudiesen beber ni gota de ella. Esto fue 3 días antes de la batalla contra Imam Hussein alayhi salam y sus compañeros. Umar ibn Saad había manifestado algunas dudas respecto a combatir a Imam Hussein alayhi salam, dudas que llegaron a oídos de Ubaydullah bin Ziyad, quien inmediatamente le escribió de la siguiente manera: yo no te envié a ver al Hussein para que te resistieses a combatirlo, ni a perder el tiempo con él, ni a prometerle paz y la conservación de su vida, ni a presentar excusas de parte suya, ni a interceder por él ante mí. Así que mira que si al Hussein y sus seguidores se someten a mi autoridad y se rinden, debes enviármelos en paz. Y si se niegan, entonces marcha contra ellos para combatirlos y castigarlos, ya que ellos merecen eso. Y si al Hussein es matado, haz que los caballos pisoteen su cuerpo, yendo hacia adelante y hacia atrás, ya que él es un rebelde desobediente y yo no considero que eso sea de ninguna manera incorrecto. Es hacer esto después de su muerte. Si cumples la orden que te doy, en cuanto a él, nosotros te daremos la recompensa debida a quien es atento y obediente, y si te niegas, entonces te retiraremos el comando de nuestra provincia y nuestro ejército y dejaremos el ejército en manos de Shimr ibn al-Jawshan. Umar ibn Saad se preparó para combatir a Imam Hussein alayhi salam el jueves 9 del mes de Muharram. Mientras tanto, Shimr salió con las tropas de pie y se apostó frente a los seguidores del imán alayhi salam. Cuando llegó la noche anterior a Ashura, una noche como no se volverá a vivir mientras exista el mundo, Imam Hussein alayhi salam, las gentes de su casa y seguidores estuvieron seguros de haber caído en manos de sus enemigos y de tener cerrado el camino tanto para llegar a Kufa como para regresar a Medina o ir a cualquier otro lugar. El imán estaba seguro de que al día siguiente todos morirían a manos de sus enemigos. Sus seguidores y familiares se reunieron esa noche con él en una de las tiendas y conforme a la mayoría de los transmisores de aquella matanza, el imán alayhi salam se dirigió a ellos con estas palabras: sabed que no tengo dudas del servicio que me habéis prestado. Sabed que os devuelvo vuestra libertad, así pues, marchaos todos, os desligo del juramento de lealtad que me disteis. La noche os cubrirá, así que utilizadla. Tomad vuestros caballos y huid, que Dios os recompense a todos por lo que habéis hecho por mí. Volved a vuestras ciudades y a vuestras casas.
Pero nadie se marchó ni se movió de su sitio, y todos ellos permanecieron en la tienda. El noble imán Hussein alayhi salam dijo: yo os he liberado del juramento de lealtad que me prestasteis, ¿por qué no os vais? La gente de su casa y sus compañeros respondieron. El primero de todos fue su hermano, la luna de los Banu Hashim, al-Abbas ibn Ali, quien poniéndose ante su hermano le dijo: nosotros no te dejaremos para poder seguir viviendo después de tu muerte. Dios nunca nos verá hacer tal cosa. Así fueron respondiéndose uno a uno todos sus compañeros. Uno de ellos, Muslim ibn Ausaya al-Asadi, el compañero del profeta sallallahu alaihi wa sallam, de Imán Ali alayhi salam y ahora de Imán Hussein alayhi salam, dijo: por Dios, si yo supiera que iba a morir y luego iba a ser revivido, y luego quemado y revivido de nuevo, y luego mis cenizas iban a ser dispersadas, y que eso me iba a ser hecho 70 veces, yo nunca te dejaría, y lucharé por ti hasta encontrar la muerte combatiendo por tu causa. Entonces, ¿cómo podría no hacerlo, siendo que solo puede haber una muerte, la cual es una gran bendición que nunca puede ser rechazada? Suhair ibn al-Qairi dijo: por Dios, yo preferiría ser matado y luego ser vuelto a la vida y luego matado 1000 veces de esa forma, para que de esta manera Dios Todopoderoso y Altísimo protegiese tu vida y las vidas de los jóvenes de tu familia. Otro de los compañeros dijo: oh hijo del mensajero de Allah, si me hicieran caminar descalzo por el desierto y me torturasen para que me alejase de ti, no conseguirían que te abandonase. Algunos miembros de su familia dijeron palabras parecidas en respuestas a los requerimientos del noble imán. Cuando el imán vio la firme decisión de sus familiares y compañeros, se dirigió a ellos de esta manera: Dios me ha otorgado la mejor de las recompensas. Alabo a Dios en la fortuna y en la desgracia, porque nos bendijiste con la profecía, nos enseñaste el Corán y nos entregaste la comprensión de la religión. Tras esto, Imán Hussein alayhi salam regresó a su tienda y pasó toda la noche rezando, pidiendo el perdón de Dios y haciendo invocaciones. De la misma manera sus seguidores hicieron oración, hicieron súplicas y solicitaron el perdón de Dios. A la mañana siguiente, Imán Hussein alayhi salam movilizó a sus compañeros después de la oración del Fajr. Tenía consigo 32 jinetes y 42 soldados de a pie. Puso a Suhair ibn al-Qair a cargo del flanco derecho, a Habib al-Muzahir al cargo del izquierdo, y le dio su estandarte a su hermano al-Abbas. El imán alayhi salam ordenó que la leña y las cañas que había detrás de las tiendas fueran puestas en la zanja que había sido excavada en ese lugar y que le prendiesen fuego para evitar ser atacados por la retaguardia. Umar ibn Saad empezó la mañana igualmente movilizando a sus seguidores. Salió con sus hombres hacia el campamento de Imán Hussein alayhi salam. Amr ibn al-Hajjaj iba al mando del flanco derecho, Shimr ibn al-Jawshan al cargo del izquierdo, y Urwa ibn Qais tenía la caballería a su cargo, y Shabaz ibn Rabi'a comandaba a sus soldados de a pie. Umar le dio su estandarte a su sirviente Duraid. Cuando el enemigo empezó a moverse alrededor de las tiendas y vieron la zanja y el fuego prendido en ella, Shimr gritó tan fuerte como pudo para que el imán alayhi salam lo escuchara: Hussein, ¿vas corriendo al fuego del infierno antes del día de la resurrección? Muslim ibn Ausaya al-Asadi quiso dispararle una flecha a Shimr, pero Imán Hussein alayhi salam lo detuvo diciendo que él no estaba dispuesto a hacer el que empezara la batalla. Entonces el imán alayhi salam montó su caballo y se dirigió a las tropas de los omeyas de la siguiente manera: oh gentes de Irak, gentes, escuchad lo que os digo y no os apresuréis a atacarme hasta que os haya recordado el derecho que tengo sobre vosotros y me libere de cualquier culpa si me atacáis. Si me hacéis justicia, eso os hará más felices, y si no me hacéis justicia, que sea por vuestra propia decisión. Así que aclarad vuestra opinión, de manera que vuestro asunto no quede oscuro para vosotros. Después de eso, atacadme sin esperar más. Luego recitó los siguientes versículos coránicos relativos a la historia de Noé, cuando dijo a su gente: oh pueblo mío, si os resulta difícil de soportar mi misión espiritual y el que os recuerde las señales de Dios, yo pongo mi confianza en Dios. Decid junto con vuestros dioses y que no os preocupe llevar a cabo lo que decidáis, y ejecutad vuestra sentencia contra mí sin hacerme esperar más. En verdad, mi protector es Dios, que hizo descender la escritura
y que protege a quienes son justos. Luego, alabó y glorificó a Dios, mencionó lo que se deba rendir a Dios y pidió bendiciones para el profeta Muhammad y los otros profetas y para los ángeles y continuó: mirad mi linaje y considerad quién soy. Luego, miraos vosotros mismos y reconoced quiénes sois. Considerad si es correcto para vosotros el matarme y deshonrar a mis parientes. ¿No soy acaso el hijo de la hija de vuestro profeta, el hijo de su legítimo heredero, el primero de los creyentes en Dios y el hombre que creyó en lo que su mensajero trajo de parte de su Señor? ¿No fue Hamza mi tío el señor de los mártires? ¿No fue Ja'far mi tío el que vuela en el cielo? ¿No encontrasteis las palabras del mensajero de Allah ¿No escuchasteis las palabras del mensajero de Allah acerca de mí y de mi hermano? Estos son los dos señores de los jóvenes del paraíso. Ya sea que creáis en lo que os digo o que me consideréis un embustero, hay entre vosotros quienes, si les preguntáis, os podrán informar. Preguntar a Jabr ibn Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, Shahal ibn Sa'ad al-Sa'idi, Sa'id ibn Aqam an-Nasim Mali, que os digan que oyeron estas palabras del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam acerca de mí mismo y de mi hermano. ¿No hay en esto razones suficientes para que evitéis derramar mi sangre? Shimr interrumpió burlonamente: si entiendo lo que estás diciendo, entonces yo debo adorar a Dios muy escasamente, apenas sé nada. A lo que Habib ibn Muzahir respondió: yo creo que tú adoras a Dios muy escasamente, 70 veces menos que cualquier otro, y yo testifico que tienes razón, tú no entiendes lo que él está diciendo, ya que Dios ha impreso la ignorancia en tu corazón. Imam Hussein alayhi salam continuó diciendo: si no tenéis duda acerca de eso, entonces es que vosotros estáis dudando de que yo sea el hijo de vuestro profeta, de la hija de vuestro profeta. Por Dios, no hay otro hijo de profeta además de mí entre vosotros y las gentes del este hasta el oeste. Os debería dar vergüenza. ¿Acaso estáis buscando de mí que pague la expiación por alguno de vuestros muertos a quien yo hubiera matado, o por propiedad que yo hubiera usurpado, o por alguna herida que yo le hubiese infligido? Todos callaron. Entonces continuó: Sabat ibn Rabi'i, Hajar ibn Haybar, Qais ibn al-Ashad, Yazid ibn al-Harith, ¿acaso no me escribisteis con estas palabras? La fruta está madura, los dátiles se han puesto verdes, ven a por un ejército que se ha reunido para ti. Qais ibn al-Ashad cobardemente respondió: nosotros no sabemos nada de lo que hablas, sométete a la autoridad de tus parientes los omeyas. A lo que el imán alayhi salam dijo: por Dios, yo nunca os daré la mano como un hombre que ha sido humillado, ni huiré como un esclavo. Entonces recitó en voz muy alta el siguiente versículo: y me refugio en mi Señor y vuestro Señor de que me lapidéis, y me refugio en mi Señor y vuestro Señor de todo arrogante que no crea en el día de la cuenta. Cuando Al-Hurr ibn Yazid, aquel comandante del ejército omeya que primero interceptó a la caravana del imán Hussein alayhi salam días antes, se dio cuenta de que las gentes estaban determinadas a convertir a imán alayhi salam, le preguntó a Umar ibn Saad: ¿de verdad vas a pelear contra este hombre? Sí, contestó él. Será una batalla terrible de la cual lo menos grave serán las cabezas cayendo y las manos cortadas volando. Al-Hurr continuó: ¿no tienes ninguna otra manera de obtener lo que quieres? Si la decisión me perteneciera, contestó Umar, yo haría otra cosa, pero nuestro gobernador ha rechazado cualquier alternativa. Al-Hurr se fue y se quedó apartado de la gente. Con él estaba Qurra ibn al-Qais al-Haziri, aquel pariente de Habib ibn Muzahir que había decidido permanecer al lado de los omeyas. Qurra, ¿has dado de beber hoy a tu caballo?, preguntó Hurr. No, contestó este. ¿Quieres darle de beber? Qurra pensó que Hurr iba a dejar la batalla y no quería ser visto cuando se marchara, así que se alejó y lo dejó donde estaba. Sin embargo, lo que hizo Al-Hurr no fue alejarse del lugar, sino encaminarse lentamente al campamento de Imán Hussein alayhi salam. Uno de los esbirros de los omeyas le interrogó acerca de su actitud sospechosa y Al-Hurr respondió: por Dios, le estoy dando a mi alma la oportunidad de elegir entre el cielo y el fuego del infierno. Por Dios, yo no escogeré nada que no sea el cielo, aun cuando sea cortado en pedazos y quemado. Y acto seguido fustigó a su caballo golpeándolo y fue galopando a unirse a los compañeros del imán alayhi salam.
Cuando hubo llegado ante Imán Husein alayhissalam, al-Hurr dijo: ¿Puedo ser tu rehén, oh hijo del mensajero de Dios? Yo, quien te impidió regresar. Yo te acompañé a lo largo del camino y te hice detenerte en este lugar. Pero yo no creí que la gente se negarían a responder a lo que les ofreciste y que ellos llegarían a esta posición a la que han llegado con respecto a ti. Por Dios, si yo hubiera sabido que ellos terminarían haciendo lo que veo que te hacen, yo nunca habría cometido lo que hice contra ti. Me arrepiento ante Dios por lo que he hecho. ¿Aceptas tú también mi arrepentimiento? Sí, contestó Imán Husein alayhissalam, que Dios te perdone, así que desmonta. Tú no tendrás otro jinete mejor que yo, ni mientras esté desmontado otro mejor soldado de a pie, dijo al-Hurr. Continuaré luchando a pie hasta el amargo final. Hazlo, dijo Imán Husein alayhissalam, que Dios te concederá la misericordia por lo que Él te ha revelado. Tras esto, al-Hurr se adelantó y frente a las gentes de Kufa que estaban sirviendo a los omeyas gritó: «Gentes de Kufa, vuestras madres se verán privadas de sus hijos y las lágrimas acudirán a sus ojos. Pidisteis a este hombre justo que acudiera a vosotros y luego, cuando él vino, lo entregasteis a sus enemigos. Afirmasteis que pelearíais por él con vuestras propias vidas y ahora habéis empezado a atacarlo para matarlo. Os habéis apoderado de su vida, habéis atrapado su garganta, lo habéis rodeado por todos los lados para evitar que regresase a la amplia tierra de Dios. Él cayó en vuestras manos como un prisionero que ya no tiene poder para usar su vida y no puede defenderse del daño. Habéis impedido que él, las mujeres de su familia, sus hijos y sus gentes obtengan el agua del Éufrates, la cual pueden beber los judíos, los cristianos y los zoroastrianos, y la cual beben los perros y los cerdos de Sawad. Ellos probablemente morirán de sed. ¿Con cuánta maldad habéis tratado a la progenie de Muhammad? Que Dios no os dé de beber agua en el día de la gran sed». Umar ibn Saad puso una flecha en su arco y la lanzó diciendo: «Sed testigo todos vosotros de que yo fui el primero en disparar». Entonces la gente empezaron a dispararse unos a otros y a avanzar para el combate cuerpo a cuerpo. Yasser, del ejército de Umar, avanzó. Abdullah ibn Umayr al-Kalbi, de las filas del imán alayhissalam, avanzó para enfrentarse a él. Yasser no quiso combatir con él por no considerarlo a la altura de su linaje, reclamando que Suhair ibn Caín o Habib ibn al-Musahir fuesen quienes lucharan en contra. Pero Abdullah no aceptó el requerimiento y comenzó el combate. Mientras él estaba centrado en ese combate con Yasser, Salim, un sirviente de Ubaydullah bin Ziyad, lo atacó a traición sin que Ibn al-Kalbi se percatara hasta que Salim estaba sobre él. Con su brazo izquierdo esquivó el golpe de Salim, pero los dedos de su mano fueron cortados. No obstante, Abdullah se volvió hacia Salim, lo golpeó y lo mató. Después hizo lo mismo con Yasser. Tras esto avanzó frente a las tropas omeyas y dijo: «Si no me conocéis, yo soy Abdullah ibn Kalbi, un hombre de ira y amargura. No soy un debilucho ante la cara del desastre». Amr ibn al-Hajjaj, con las gentes de Kufa bajo su mando, lanzó un ataque contra el flanco derecho de los seguidores del imán alayhissalam. Cuando ellos se acercaron, los seguidores del imán se arrodillaron y apuntaron sus lanzas contra los kufíes. Los caballos de los atacantes no quisieron avanzar contra las lanzas y se dieron la vuelta en retirada. Los seguidores de Imán Husein alayhissalam empezaron a disparar flechas al enemigo, matando a algunos de ellos e hiriendo a otros. Abdullah ibn Hawza, del clan de los Banu Tamim, se dirigió hacia el campamento de Imán Husein alayhissalam. El imán, al verlo, preguntó a sus compañeros si lo conocían, y cuando le informaron dijo: «Oh Dios, mándalo al fuego del infierno». Y al instante el caballo de Ibn Hawza se encabritó y él se cayó, quedando su pierna izquierda atrapada en el estribo. Muslim Nausaya lo atacó con la espada y cortó su pierna derecha, mientras el caballo siguió arrastrando a Ibn Hawza golpeándolo con su cabeza por el terreno hasta que murió. Los combates cuerpo a cuerpo continuaron. Al-Hurr atacó a los seguidores de Umar ibn Saad mientras estos lo insultaban. Yazid ibn Sufyan avanzó para enfrentarse a él, pero Al-Hurr pronto lo mató. Mientras tanto, Nafi ibn Hilal avanzó diciendo: «Yo soy el hijo de Hilal, yo creo en la religión de Ali». Muzahim ibn Hurais, desde las filas omeyas, se enfrentó gritando: «Yo sigo la religión de Uzma», y Nafi le contestó: «Más bien sigue la religión de Shaitán». Acto seguido lo atacó y lo mató.
Ante tantas pérdidas por parte de los servidores de los Umeyas, Amr ibn al-Hajjaj gritó a sus huestes: compañeros estúpidos, ¿no os dais cuenta de que a quién estáis combatiendo? Estos soldados son gente que buscan la muerte, que ninguno de vosotros avance solo a pelear contra ellos cuerpo a cuerpo. Esto le pareció bien a Umar ibn Saad e inmediatamente envió una orden a los distintos comandantes para que ninguno de sus hombres pelease solo combate cuerpo a cuerpo. Amr al-Hajjaj y sus hombres lanzaron un ataque contra Imam Hussein alayhi salam desde la dirección del Éufrates. Hubo un combate feroz por un tiempo, en el que Muslim ibn Ausaya, que Dios tenga piedad de él, fue derribado, aunque finalmente Amr y sus hombres se retiraron. Cuando se asentó el polvo, los compañeros del Imam alayhi salam encontraron a Muslim medio agonizando. Imam Hussein alayhi salam caminó hacia Muslim y antes de que muriese pidió a Dios que tuviese misericordia de él y le recitó los siguientes versículos: entre los creyentes hay hombres que cumplen lo que han prometido a Dios. Entre ellos hay quienes han cumplido su promesa y hay otros que aún lo esperan y no han cambiado en absoluto. Habib ibn Musahir se acercó y dijo: Muslim, tu muerte es dura para mí y difícil de soportar, pero te doy las buenas nuevas del cielo a donde vas. Que Dios también te dé el cielo, replicó Muslim con voz débil. Entonces los servidores de los Omeyas atacaron nuevamente al grupo de Imam Hussein alayhi salam. Shimr ibn al-Jawshan se lanzó contra el flanco izquierdo del imán, pero sus compañeros se mantuvieron firmes contra los atacantes y sus lanzas lo forzaron a retirarse. Imam Hussein alayhi salam y sus compañeros fueron atacados por todos los flancos, pero estos lucharon ferozmente. Entonces la caballería del imán alayhi salam empezó a contraatacar, y aun cuando ellos eran solamente 32 jinetes, no hubo lado de la caballería de Kufa donde ellos atacaran que no se batiera en retirada. Cuando Urwa ibn Qais, que estaba al mando de la caballería de las gentes de Kufa, vio esto, mandó decir a Umar ibn Saad: ¿no ves cómo mi caballería está recibiendo golpes de este pequeño grupo de hombres? Envía a los soldados de a pie y a los arqueros contra ellos. Umar ibn Saad envió a los arqueros contra la caballería del imán Hussein alayhi salam. Las flechas hirieron al caballo de Hurr ibn Yazid y éste desmontó y empezó a gritar a los omeyas: habéis inutilizado mi caballo, pero yo soy el hijo de la libertad y el más valiente que un león con melena. Y a pie, espada en mano, embistió a los soldados y a las gentes de Kufa. Pero un gran número de enemigos vinieron contra él. Ayub ibn Masarrih, otros jinetes de Kufa lo mataron entre todos. Los compañeros de Imam Hussein alayhi salam continuaron luchando ferozmente contra el enemigo hasta el mediodía. Hussein ibn Numair, que estaba encargado de los arqueros omeyas, desesperado por la perseverancia de los seguidores del imán alayhi salam, avanzó contra ellos con 500 arqueros que hicieron llover flechas sobre ellos. Continuaron disparándoles hasta inutilizar a la mayoría de sus caballos e hirieron a algunos de los hombres del imán alayhi salam. Pese a todo, la batalla fue librada ferozmente entre ambos bandos por algún tiempo. Shimr también los atacó con sus huestes, pero Suhair ibn al-Qairi, con 10 de los seguidores de Imam Hussein alayhi salam, contraatacó y los hizo alejarse de las tiendas. La batalla continuó siendo librada dura y desesperadamente. El número de muertos y heridos entre los seguidores de Aba Abdullah alayhi salam continuó creciendo hasta que el sol empezó a declinar. Imam Hussein alayhi salam y sus compañeros rezaron la oración según la fórmula de la oración del temor en peligro. Después, Hanzala ibn Sa'ad al-Shibani se adelantó al imán alayhi salam y se dirigió así al ejército enemigo con un discurso entremezclado de aleyas coránicas. Gentes de Kufa, oh gentes, temo por vosotros lo mismo que sucedió el día de los grupos. En verdad, temo para vosotros el día del griterío. Oh gentes, no matéis al Hussein, porque Dios os destruirá con su castigo. Ciertamente, quien invente mentiras fracasará. Luego avanzó hacia el enemigo y peleó hasta que fue matado. Después de eso, Shaudad avanzó tras de saludar y pedir a Dios y su misericordia y sus bendiciones para el imán alayhi salam. Luchó hasta ser matado. Entonces vino Abis ibn Shabib ash-Shakiri, saludó a Imam Hussein alayhi salam y peleó hasta que fue matado. Cada hombre de los compañeros de Imam Hussein alayhi salam continuó avanzando y fueron matados hasta que quedaron con el imán alayhi salam únicamente los miembros de su propia familia.
Una de las grandes tragedias que tuvo que soportar la familia del profeta sallallahu alaihi wa sallam en Karbala fue el martirio del noble Ali Akbar. Reputados narradores e historiadores nos han relatado así la tragedia de su martirio. Después de que los seguidores del noble imán Hussein ibn Ali alaihi salam hubieran apurado la copa del martirio y le llegase el turno de entrar en combate a la familia del noble imán, el primero de ellos en acudir al campo de batalla y de ofrecer su vida por la causa del Islam y del Corán fue el noble Ali Akbar. En la obra Raudat al-Huwab se recoge que cuando el noble Ali Akbar vio que su padre había quedado solo y lejos de su hogar, perdió la paciencia, fue junto a él y le pidió permiso para entrar en combate. Las lágrimas del imán fluyeron como de un manantial. Abrazó a su hijo, olió su perfume como si fuera una flor y se lamentó. El propio imán Hussein alaihi salam le vistió la armadura, ciñó a su cintura el cinturón de cuero que era un recuerdo de su padre Amir al-Mu'minin Ali alaihi salam y colocó su silla de montar especial sobre su caballo. El autor de Damat ush-Shakibah escribe: cuando se dirigía hacia la batalla, las mujeres de la familia le rodearon como las cuentas de un collar y le dijeron: ten misericordia de nuestro sufrimiento, no tengas tanta prisa por acudir al combate, no podremos soportar el que nos abandones. Las mujeres le quitaron el turbante, sus hermanas le quitaron las bridas y la montura al caballo y no le permitían moverse. Aba Abdullah, el imán Hussein alaihi salam, se sentía morir, pero dijo: oh mujeres y miembros de mi casa, dejadle partir, él va inmerso a la esencia divina y va a morir mártir por la causa de Dios. Y repitió la misma frase que el noble mensajero de Dios dijo refiriéndose a Amir al-Mu'minin: no molestéis a Ali porque él va inmerso en la esencia divina. Así pues, el noble Ali Akbar fue a la batalla y después de combatir un largo tiempo regresó hacia las tiendas con numerosas heridas. La sangre se escapaba de su bendito cuerpo. Por esta razón, y debido al duro combate que había librado y al mucho calor, padecía una sed abrasadora. Dirigiéndose a su noble padre dijo: la sed me está matando y las pasadas armas del enemigo me han herido. ¿Habrá alguna manera de que pueda beber un sorbo de agua que me dé fuerzas ante mis enemigos? Se ha recogido que cuando el imán escuchó la petición de su hijo, lloró y dijo: oh hijo mío, qué duro es para Muhammad, para Ali ibn Abi Talib y para mí que nos pidas y no poder responderte, que reclames nuestra ayuda y no poder ayudarte. Luego le entregó su anillo y le dijo: ponlo en tu boca y regresa a combatir contra tus enemigos. Espero que, antes de que llegue la noche, tu abuelo el mensajero de Dios llene tu boca con el líquido de su copa rebosante, tras lo cual no volverás nunca más a padecer sed. Y Ali Akbar regresó a la batalla, gritándole al ejército enemigo: yo soy Ali ibn al-Hussein ibn Ali, por la casa de Dios. Nosotros somos los que fuimos justamente dotados por el profeta. Por Dios, el hijo de un bastardo no nos juzgará. Yo atacaré con mi espada en defensa de mi padre. Atacaré con la fuerza de un Hashemi. Repitió esto varias veces ante las tropas de los servidores omeyas, pero las gentes de Kufa temían matarlo. Entonces uno de ellos, Murra ibn Muqid al-Abdi, lo vio y dijo: que los crímenes de los árabes caigan todos sobre mí si él pasa ante mí diciendo lo mismo que ha estado diciendo y yo no dejo a su madre sin hijo. Entonces cargó contra Ali Akbar y le golpeó con su espada en medio de la cabeza. Su cabeza se abrió y la sangre manó de ella cayendo sobre su rostro. Ali Akbar, a causa de las graves y múltiples heridas producidas por las espadas y flechas, se abrazó a su caballo, pero la sangre que manaba de su cabeza caía sobre los ojos de éste y lo cegaba, de manera que, desorientado, fue llevando a Ali Akbar hacia la fila de sus enemigos, quienes, queriendo resarcirse de las pérdidas que el noble Ali Akbar les había ocasionado, se abalanzaron contra él y, como nos cuenta el autor de Maqatil, le golpearon con sus espadas haciéndole pedazos. Al caer de su silla de montar y comprender que estaba muriendo, gritó: oh padre mío, mi abuelo y el mensajero de Allah ha venido a verme, ha venido a darme de beber de su copa rebosante, tras lo cual no volveré nunca a padecer sed. Y repitió: deprisa, deprisa, también para ti hay preparada una copa rebosante, para que bebas de ella pronto. Sayed ibn Taus, la misericordia de Dios sea con él, escribió:
Imán Hussein alayhi salam se sentó junto al cuerpo de Ali Akbar y puso su cabeza junto a la de él diciendo: que Dios mate a las gentes que te mataron, qué atrevimiento frente a Dios y qué falta de respeto ante la santidad del mensajero de Dios. Después de tu pérdida en el mundo ya no vale nada. Alama Majlisi escribe en su obra Bihar al-Anwar: de la manera en que el Señor de los mártires maldijo a los asesinos de Ali Akbar, podemos deducir la inmensidad de la tragedia que su martirio supuso, teniendo en cuenta que ni los profetas de Dios ni los imames purificados maldicen con facilidad. Imán Hussein alayhi salam regresó donde las tiendas llevando consigo a su hermana Zainab, que también había corrido a abrazar el cadáver de su sobrino. Allí el imam alayhi salam dijo a sus hijos menores que trajeran el cuerpo de su hermano. Ellos lo cargaron y lo pusieron ante las tiendas frente a la cual habían estado luchando. Umar ibn Saad mandó a Amr ibn Subay que le disparara una flecha a Abdullah ibn Muslim ibn Aqil. Muslim trató de cubrirse con la mano al ver venir la flecha, pero ésta atravesó su mano y penetró hasta su frente, clavándole la mano en ella. Abdullah no podía mover la mano y entonces otro hombre cayó sobre él con una lanza y se la clavó en el corazón y lo mató. Abdullah ibn Qutba at-Tai atacó a Aun ibn Abdillah ibn Jafar ibn Abu Talib y lo mató. Amir ibn Nashal al-Tamimi atacó a Muhammad ibn Abdillah ibn Jafar ibn Abu Talib y lo mató. Uthman ibn Khalil al-Hamadi se lanzó contra Abdurrahman ibn Aqil ibn Abu Talib y lo mató. Así sucediéndose la muerte uno tras otro de los familiares de Imán Hussein alayhi salam, cuando un muchacho salió a enfrentar al ejército omeya. Su cara era joven, como el filo delgado de la luna nueva. Llevaba una espada. Él traía puesta una camisa y una tela alrededor de la cintura y un par de sandalias, una de ellas con la correa rota. Este muchacho era el noble Qasim ibn al-Hasan. Se ha recogido las obras de los grandes autores, los hechos que llevaron al martirio del sobrino del imam alayhi salam, del hijo de Imán Hasan al-Mujtaba alayhi salam. Cuando todos los compañeros del imán habían sido martirizados y llegó el turno de entrar en combate a los hijos de Imán al-Mujtaba alayhi salam, el noble Qasim fue junto al imán y le dijo: oh hermano de mi padre, deseo que me otorgues tu permiso para entrar en batalla. El imán dijo: oh hijo de mi hermano, tú eres lo que me queda de mi hermano y me recuerda a él. No vayas a combatir, pues tu presencia es lo que da sosiego a mi alma. Al ver que su tío no le otorgaba permiso para entrar en combate, se sentó sobre la tierra muy triste y lloroso, poniendo su cabeza sobre el pie de su tío, insistiéndole. Recordó entonces que su padre le había atado una venda al brazo y dentro había colocado su testamento, diciéndole: cuando sientas que algo te rompe el corazón y que te domina el desconsuelo, desata esta venda y lee lo que hay en ella. Entiende bien lo que dice y no dejes de actuar conforme a lo que te indica. El noble Qasim se dijo: han pasado años desde que tu padre te dijo esto y hasta ahora no te había invadido tal preocupación ni tristeza. Es hora de que deshagas ese vendaje y leas la hoja que hay dentro de él. Cuando la abrió, vio lo que su padre habría escrito en ella. Hijo mío, te pido que, cuando veas a tu tío en Kalbará rodeado por los enemigos, no abandones la lucha contra los enemigos de Dios y del mensajero de Dios y no dejes de participar junto a tu tío en la batalla. Si tu tío no te otorgara permiso para entrar en combate, insístele hasta que te lo permita. El noble Qasim se puso de pie y mostró a Imán Hussein alayhi salam el escrito. Cuando el imán vio la letra de su hermano, echó su brazo sobre el cuello de al-Qasim y le estrechó contra su pecho. Tío y sobrino lloraron con gran pesar. El imán Hussein alayhi salam llegó al noble Qasim a su tienda y pidió que vinieran a ella al-Abbas, Aun y la madre de al-Qasim. Y cuando estuvieron allí, dijo a la noble Zainab al-Kubra: tráeme mi caja privada. Cuando la tuvo, sacó de ella la larga chaqueta del imán al-Mujtaba alayhi salam y se la puso a al-Qasim. También le puso en la cabeza el turbante de su padre. Los miembros de Ahlul Bayt, al ver aquello, comenzaron a llorar amargamente. Cuando el imán alayhi salam vio su disposición, le dijo: hijo mío, ¿vas a ir por tu propia voluntad al encuentro de la muerte? Al-Qasim dijo: oh tío, ¿cómo no ir cuando veo que tú estás solo, rodeado de todos estos enemigos en tierra extraña y sin que nadie te ayude? Oh tío amado, doy mi vida por ti.
Imán Hussein rompió el cuello de la camisa del noble Qasim y colocó los dos extremos de su turbante colgando a ambos lados de su cabeza, tanto para proteger sus ojos como para protegerle del calor, y de esta manera envió al noble al-Qasim a la batalla. Javid Musli Azadi, el reportero del suceso del Karbala, escribió: vi como un jovencito se adelantaba al campo de batalla. Llevaba su camisa y su ropa un poco rasgada y las sandalias árabes. Su sandalia derecha estaba desatada. Comenzó a luchar con sus enemigos, mató a 35 de ellos. Los enemigos comprendieron que no eran adversarios para él, lanzaron una lluvia de flechas contra él. Amr Azadi dijo: juro por Dios que le atacaré y derramaré su sangre. En el calor de la batalla le golpeó con su espada en la cabeza. Al-Qasim gritó pidiendo ayuda a su tío. El imán, como un halcón que se precipita desde lo alto del cielo a su presa, se abalanzó hacia el campo de batalla. En el momento de llegar vio como Amr Azadi se disponía a cortar la cabeza del noble Qasim. El noble Imán Hussein lanzó un golpe de su espada contra él y le cortó la mano. Él pidió auxilio a su tribu y se lanzó al ataque contra el Imán Hussein. Comenzó un duro combate entre ellos. El cuerpo del noble Qasim fue pisoteado por los cascos de sus caballos. Cuando el fragor de la batalla se acabó, el Imán Hussein acudió junto al cuerpo de Al-Qasim y vio cómo él presionaba con su talón la tierra agonizando. Gritó: oh hijo de mi hermano, oh por Dios, qué duro es para tu tío el que lo hayas llamado pidiendo ayuda y no te haya podido responder, o que su ayuda no te haya servido de nada. Después abrazó a su sobrino pegando su pecho al suyo. Los miembros de su cuerpo habían quedado machacados bajo los cascos de los caballos y un pie había sido separado de su cuerpo. Tal como estaba, llevó su cuerpo junto al de Ali Akbar y pidió a su familia fortaleza para soportar tanto dolor ante aquella tragedia inmensa. En las obras más importantes podemos leer: cuando el Imán Hussein alayhi salam fue a despedirse de Kalthum, le dijo: hermana mía, te pido que te cuides de este bebé lactante mío que no tiene ni 6 meses de vida. Su hermana le respondió: hermano, este bebé lleva 3 días y 3 noches sin tomar leche y está sediento. Si te es posible, consigue un poco de agua para él. Imán Hussein alayhi salam puso al bebé en su pecho y fue ante el ejército enemigo. Cuando llegó frente a ellos dijo: oh gentes, habéis matado a mis hermanos, a mis hijos, a mis ayudantes. No me queda nadie más que este niño que tiene sus labios pegados por la sed sin tener culpa alguna. Dadle un poco de agua. Si no tenéis misericordia conmigo, tenedla con este bebé de 6 meses. Oh gente, su madre se ha quedado sin leche en los pechos. Todavía no había terminado de hablar Imán Hussein alayhi salam cuando una flecha atravesó la garganta del bebé. El imán recogió en la palma de su mano la sangre que emanaba del cuerpo seccionado de su bebé de 6 meses y la lanzó hacia el cielo diciendo: oh Dios, sé testigo de lo que han hecho estos hombres. Han jurado que no dejarían vivo a ningún descendiente de la familia del profeta. Estaba aún el Imán Hussein alayhi salam quejándose del comportamiento de aquella gente cuando Husayn ibn Tamim le disparó una flecha a la cabeza que le cortó el labio, haciendo que manara de él abundante sangre. Imán Hussein alayhi salam, aún con los ojos llorosos, dijo: oh Dios, ante ti me quejo de lo que han hecho conmigo, con mis hermanos, con mis hijos y con la gente de mi casa. Todavía tenía a su bebé en los brazos, lo pegó a su pecho regresando a las tiendas y colocó al niño con los otros miembros de su familia que habían sido matados. Emir al-Mu'minin alayhi salam le dijo a su hermano Aqil, que era un buen conocedor de la genealogía de los árabes: quiero que me busques una esposa amante del hogar, experta en la economía doméstica y valiente, para que me dé hijos valientes y fuertes que luchen en Karbala. Aqil eligió a Fatima al-Kulabiyya, conocida como al-Banin, que le dio 4 hijos a Emir al-Mu'minin: Abbas, la luna de los Banu Hashim, Abdallah, Jafar y Uthman. Cuando la luna de los Banu Hashim vio que la mayoría de los auxiliares del imán alayhi salam habían caído mártires, le dijo a sus hermanos: oh hijos de mi madre, id a la batalla, que vea yo vuestra disposición a defender la causa de Dios y de su mensajero.
Vosotros sois tan jóvenes que no tenéis hijos, apresuraos a acudir al combate. Doy mi vida por vosotros, defended a vuestro Señor hasta la muerte. Todos ellos entraron en combate con entusiasmo y fueron mártires. Abdullah avanzó y peleó furiosamente, intercambió golpes con Hani ibn Sahib al-Hadrami, pero Hani lo mató. Después de él, Ja'far avanzó y Hani también lo mató. Juali ibn Yasir al-Shabahi avanzó desde las filas omeyas contra Uthman, el cual había tomado el lugar de su hermano, y le disparó una flecha que lo derribó. Otro de los hombres de las filas de los omeyas, uno del clan de los Banu Darim, atacó a Uthman mientras estaba caído y le cortó la cabeza. Alama Majlisi escribe en su obra Bihar al-Anwar: cuando el noble Abbas vio la soledad en tierra extranjera de Imán Hussein alayhi salam, se acercó a él y le dijo estas palabras: oh hermano, ¿me das permiso para entrar en combate? Al oír esas palabras, el imán comenzó a llorar amargamente. Luego le dijo: oh hermano, tú eres mi portaestandarte. Si tú te fueras, desaparecería quien nos aglutina y nuestro grupo se dispersaría. Luego le dijo: oh Abbas mío, ve a buscar un poco de agua para estos niños. La luna de los Banu Hashim fue hacia el ejército enemigo para que le diesen un poco de agua. Les amonestó y les previno contra el castigo divino, pero ellos no le hicieron caso. Regresó hacia su hermano y escuchó cómo los niños se quejaban: tenemos sed, tenemos sed. Montó en su caballo, cogió su lanza y se echó una cantimplora de piel a la espalda. Embistió al enemigo y mató a 80 de ellos antes de llegar a la orilla del río, dando con ello una muestra de su valentía y su disposición al martirio. Al llegar al río tomó con la palma de su mano un poco de agua, pero al ir a beberla recordó la sed que al-Hussein y los miembros de la familia del profeta estaban sufriendo y se dijo: juro por Dios que no beberé hasta que mi hermano al-Hussein y las mujeres y los niños puedan calmar su sed. Jamás haría algo así. Llenó el pellejo de agua y lo colgó en su hombro derecho. Montó de nuevo y se dirigió hacia las tiendas, pero los enemigos lo rodearon por todos los lados, lanzándole flechas y lanzas, hasta el punto que su armadura llena de flechas parecía la espalda de un puercoespín. Zaim il-Waraka y Hakim il-Tufail se emboscaron unos tras otros, se emboscaron tras unos troncos de palmera y le atacaron por sorpresa cortándole el brazo derecho. Con rapidez empuñó su espada con la mano izquierda, puso el pellejo sobre el hombro izquierdo y dijo en voz alta: juro por Dios que habéis cortado mi mano derecha, pero no dejaré de defender mi religión, ni a un imán que tiene la verdadera certeza, hijo del profeta, puro y digno de crédito. Naufal, Azaraki y Hakim bin Tufail le atacaron a traición y cortaron su brazo izquierdo. Entonces Al-Abbas gritó: oh alma mía, no temas a los incrédulos y alégrate de la misericordia del Creador. Tú estás siendo matado en defensa de la causa de Hussein. Yo te anuncio la misericordia divina, no tengas la menor duda. Pero en esa situación todo su interés y felicidad resistía en conseguir llevar agua al campamento y apenas prestaba atención al hecho de haber perdido sus dos manos. De pronto una flecha atravesó el pellejo y todo el agua se derramó. Otra flecha fue a clavarse en su pecho y con una masa de hierro le golpearon en la cabeza y ya no pudo permanecer en su montura. De lo alto del caballo cayó a tierra. Lanzó un grito de auxilio a su hermano Hussein: hermano, auxíliame. Fue la primera vez en su vida que se dirigía al noble imán Hussein alayhi salam llamándole hermano. El imán acudió raudo a su llamada y le encontró tendido en el suelo, con sus dos manos cortadas, la cabeza herida y el cuerpo hecho trizas. Se sentó a su lado, tomó su cabeza con sus manos y la colocó en su regazo y limpió la sangre de los ojos de Al-Abbas. A la luna de Banu Hashim todavía le quedaba un hálito de vida. Con ese resto de vida que le quedaba, tuvo fuerzas para llorar. Imán Hussein alayhi salam dijo: ¿por qué lloras, oh Abu Fadl? Él le respondió: ¿cómo no llorar, oh hermano mío? Oh luz de mis ojos, has venido hacia mí y has tomado mi cabeza del suelo para ponerla en tu regazo. ¿Quién levantará la tuya cuando dentro de un rato cuando te mate? ¿Y quién limpiará el polvo de tu rostro con sus manos? Tras esas palabras el noble Al-Abbas expiró su último aliento y alcanzó la noble posición del martirio. Imán Hussein alayhi salam gritó: oh, ahora sí que han quebrado mi espalda, han mermado mis recursos, cortado mis esperanzas y mis enemigos se regocijan de mi desgracia. Tu dolor me mata. Los enemigos al ver la llegada del imán huyeron. El imán les gritó: ¿a dónde escapáis si habéis matado a mi hermano? ¿A dónde escapáis si habéis destruido mis fuerzas? Cuando habían cortado el cuerpo
Como habían cortado el cuerpo del noble Abbas en trozos, el imán no pudo moverse, no subió a su montura. Se diría que no encontraba fuerza. Tomó las riendas de su caballo y regresó caminando hacia las tiendas de su campamento. Múltiples escenas de desdicha y dolor se vieron ese día de Ashura en las arenas de Karbala, pero la mayor, la más dolorosa y difícil pérdida de toda la tragedia de Karbala fue la que hizo llorar a los cielos y la tierra, a los genios y a los humanos, a los ángeles, a los profetas divinos y a los enemigos de Allah: el martirio del noble señor de los mártires, el imán al-Hussein alayhi salam. La tragedia del imán Hussein alayhi salam, de Ahlul Bayt y de los imames purificados alayhi salam ha sido recogida, bien en forma de recitaciones de visita, bien en forma de relato o de libros de historias sobre Karbala, en obras como Kitab al-Irshad, Maqtal de Abu Nihnaf, Al-Luhuf, Muntaha al-Amal, Naz al-Mahnum y Kamal al-Siyarat. Estando el imán combatiendo, escuchó gritos diciendo que las tiendas de su campamento estaban ardiendo. Volvió apresuradamente. Los miembros de su familia, las mujeres, las hijas, los niños, todos corrieron a rodear a Aba Abdullah alayhi salam. Algunos de los niños gritaban fuego, fuego y pedían agua, y cuando vieron las heridas y cortes de que el imán alayhi salam tenía en su cuerpo, comenzaron a llorar y a gritar golpeándose el rostro. El imán les dijo: tranquilizaos, no lloréis, pronto tendréis mucho que llorar. Entonces gritó: oh Sukaina, oh Fatima, oh Zainab, oh Kalthum, me despido de vosotras. Zainab al-Kubra fue junto a él y le dijo: oh hermano, ¿estás listo para el martirio? Él dijo: ¿cómo no estarlo si ya no me queda quien me auxilie? El imán dio unos pasos en dirección al campo de batalla, pero vio que todas las mujeres de su campamento venían hacia él. Regresó para hacerlas volver, y cuando se estaba preparando para ponerse en movimiento nuevamente, Sukaina, que en ese tiempo tenía 13 años, cogió a su caballo por delante. El imán alayhi salam bajó del caballo y comenzó a hablar con su hija. Sukaina le dijo: oh padre, llévanos de vuelta a la ciudad de nuestro abuelo. El imán le respondió: si dejaran libre a la codorniz, dormiría toda la noche, pero estas gentes no me dejarían libre. No podré llevarte de vuelta a la ciudad de tu abuelo. Hija mía, me pides algo que no puedo darte. Ahora yo tengo algo que pedirte a ti. Sukaina dijo: oh padre, ¿qué es lo que quieres pedirme? Él dijo: ¿no sabes que mientras aliente mi alma en mi cuerpo, tus lágrimas abrazarán mi corazón? Cuando me mate, tú quedarás libre para llorar como desees. Alama Majlisi recogió en la obra Bihar al-Anwar lo siguiente: Abu Jutuf Ja'far hirió la frente del noble imán con una flecha que le rompió el hueso frontal. Quiso parar la sangre que manaba de la herida, pero vio que era imposible. Se desató el cinturón y tomó el faldón de su camisa para tratar de taponar la herida de su frente, pero otra flecha de 3 puntas envenenada se clavó en el pecho. Cuando, después de muerto, su hermana Zainab acudió al campo de batalla y vio aquella flecha clavada en su pecho, exclamó entre lamentos: oh Hussein mío, ojalá esta flecha se hubiese clavado en el corazón de tu hermana, cortando la vena de mi vida para no haberte visto en estas condiciones. Cuando la flecha de 3 puntas se clavó en el bendito pecho del imán, éste no pudo sacársela por delante, se inclinó y la sacó por detrás, tras lo cual comprendió que ya no tenía fuerzas para mantenerse en el caballo. Exclamó: en el nombre de Dios, por Dios y con la creencia en el mensajero de Dios. El caballo del imán, bien entrenado, comprendió que su jinete ya no tenía fuerzas para mantenerse en su silla. Dobló sus patas para que imán Hussein alayhi salam pudiera descabalgar con más facilidad, cosa que el imán hizo lentamente. El imán Hussein alayhi salam cayó a tierra. La noble Zainab al-Kubra y los niños acudieron al campo de batalla y se sentaron alrededor de Aba Abdullah alayhi salam. El imán aún estaba vivo. Repentinamente los enemigos se lanzaron al ataque, golpeando con sus látigos a la noble Zainab y a los niños mientras gritaban: apartaos de él o os mataremos como a él. La noble Zainab volvió la cabeza y vio que era Shimr quien se lo decía. Se abrazó a su hermano diciendo: no me apartaré de él, si quieres degollarme entonces degüéllame a mí también.
Shimr golpeó con su látigo a la noble Zainab diciendo: «Juro por Dios que si te pones por delante te cortaré el cuello a ti». Imán Hussein, alayhi salam, apenas consciente, hizo un gesto con su mano para que la gente de su casa regresase hacia el campamento. Alama Majlis, y la misericordia de Dios sea con él, escribió: «Entonces Shimr se abalanzó sobre el noble imán, sentándose en su pecho para cortarle la cabeza. Cuando el noble Imán Hussein alayhi salam vio a Shimr encima de él, le dijo: «Sabía que tú serías quien me diera muerte, pues he visto en mi sueño que los perros me atacaban, me mordían y desgarraban mi carne, y uno de ellos era el que más me atacaba, y mi abuelo, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, me dijo: he visto a alguien como un perro poniendo sus garras sobre la sangre de la gente de mi casa». Shimr, enfurecido con aquellas palabras, dio la vuelta al cuerpo de Aba Abdullah y, asestándole numerosos golpes con la espada por la parte posterior del cuello, cortó la cabeza del noble imán, separándola del cuerpo, y para que todos los enemigos supiesen que el imán había sido martirizado, Umar ibn Saad ordenó que colocasen la cabeza del noble imán sobre una lanza y la pasearan por el campo de batalla. Cuando vemos los hechos que llevaron al martirio del Imán Hussein alayhi salam y de sus familiares y compañeros, vemos que el problema no fue la falta de discernimiento de quienes lucharon contra ellos. Todos sabían quién era Imán Hussein alayhi salam, y el mismo Imán Hussein vuelve a presentarse ante ellos en Karbala. El problema no era ni de información ni de conocimiento. Las élites gobernantes, ya fueran políticas, religiosas, militares o tribales, sabían muy bien de qué parte estaba la justicia y la virtud, como también lo sabían las gentes que lo siguieron. El problema fue que ante la disyuntiva, la gente prefirió su vida mundanal y abandonó la justicia y la religión. Unos y otros prefirieron las ganancias materiales, los ascensos sociales o simplemente su seguridad o la de sus familias a la verdad del imán alayhi salam. Ocurre lo mismo hoy en día. Todos conocemos quiénes son los enemigos del Islam, los enemigos de los musulmanes. No es problema de desconocimiento. Y todos podemos ver cómo dirigentes y líderes musulmanes rinden pleitesía continua a estos enemigos personificados, por ejemplo, en los Estados Unidos o en el ente sionista de Israel. Todos conocemos sus crímenes, pero estos dirigentes los temen y rechazan confrontarlos, anteponiendo sus intereses mundanales. Aferrarse a la vida mundana es la causa de todo padecimiento, el origen de todos los pecados y el origen de toda fitna. El apego a lo mundano debe ser nuestra principal preocupación. La envidia, la traición, el robo, todo tiene sus causas, pero la causa primaria de todo ello es el amor a lo material. Debemos volver a nuestro Creador para dirigirnos por el camino correcto. Debemos seguir a los mensajeros para así aprender a alejarnos de la vida mundana, esta vida mundanal que en realidad es corta y efímera. Pero nosotros no llegamos a verla así, pues de lo contrario no estaríamos apegados a ella como lo estamos, a pesar de que la vida mundana es dolorosa, extenuante, llena de miedos, problemas y esclavitudes. La vida mundana nos engaña y nos desvía, dejando que las personas construyan falsas esperanzas y olviden la realidad de la vida eterna. Cuando muramos, descubriremos cómo desperdiciamos nuestras vidas en este mundo aferrándonos a lo material. Aún en nuestros días, muchos son los que intentan ocultar aquellos sucesos de Karbala y exculpar a sus responsables con múltiples falacias, queriendo de esta manera mantener la ignorancia de la umma islámica, pero nunca pudieron ni podrán conseguir ocultar el crimen a toda la umma, ni impedir el rugir de las voces cada vez más fuertes de los amantes de Imán Hussein alayhi salam, que en cualquier tiempo y lugar siguen su ejemplo. Hoy, buena parte del mundo musulmán, política y religiosamente, están gobernados por gente como Yazid, con corrupción, hipocresía, nepotismo, opresión e injusticia, gobernantes y líderes que incluso si se da el caso se atreven a ensalzar hipócritamente las virtudes de Imán Hussein, mientras que en realidad se complacen con el comportamiento yazidi. Muharram debe ser una ocasión para hacer algo más que derramar lágrimas por el nieto del profeta sallallahu alayhi wa sallam. El ejemplo de Ashura ante nosotros debe servir para que el mundo islámico despierte de su letargo y rechace las distracciones desviacionistas con las que los enemigos del Islam los tienen confundidos, y se encamine hacia la unidad enarbolando la verdadera bandera de la verdad y la justicia. Entender Ashura es algo más que limitarse al luto de cada año,
es mantener viva la memoria de la revolución de Imam Hussein alayhi salam cada día del año y en cualquier lugar, oponiéndonos a aceptar la corrupción de nuestros gobernantes y líderes, oponiéndonos a aceptar la corrupción de la religión que ellos pretenden, luchando contra ellas con los medios que estén a nuestro alcance y cuando menos, luchando contra ellas en nuestro interior, negándonos a ser cómplices pasivos de la misma con ningún tipo de justificación. El llamado de Imam Hussein alayhi salam no es solamente para conmovernos el corazón en el mes de Muharram, sino que es un llamado para todo tiempo y todo lugar, para que nos despojemos de nuestras pequeñeces y adquiramos valores superiores. Es un llamado para despertar a tomar responsabilidad de nuestra sociedad y actuar con libertad. Es un llamado al ser humano en su conjunto, tanto para los musulmanes como para los no musulmanes. As-salamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد